El examen neurológico tiene por objetivo determinar si el estado funcional del sistema nervioso es el adecuado y, en su defecto, localizar el problema donde esté, ¿no? Para esto es importante hacer una buena historia clínica con una anamnesis adecuada y, sobre todo, chequear bien los antecedentes. Para el examen neurológico es indispensable la colaboración del paciente, es decir, hay que establecer una buena relación de empatía con el paciente pediátrico para poder examinarlo, si no, realmente no va a tener validez. Es importante también tener el desarrollo psicomotor, eso nos va a dar una idea también del punto en el cual vamos a poder observar las cosas que son patológicas y las no patológicas. Así, por ejemplo, un recién nacido prematuro va a tener un examen neurológico un poquito diferente al tercer mes que un paciente que nació al año, ¿no? Dentro del examen neurológico se tiene varias partes, ¿no? Primero la anamnesis, después la exploración general física y después específicamente la exploración neurológica, ¿no? Y dentro de ella vamos a ver el estado mental, los pares craneales, la función motora, la función cerebelosa y evaluar la sensibilidad. Ahora, dentro de la anamnesis es importante determinar con la persona cuidadora, con la que trae el paciente, el principal motivo por el cual está consultando, porque a partir de ahí es donde vamos a retroceder y ver cuáles serían los posibles diagnósticos, ¿no? Chequear bien qué es lo que le preocupa que trajo a la consulta y clarificar y ampliar bien la información recabada, ¿no? O sea, a veces hay que dirigir algunas veces las preguntas para llegar a una enfermedad actual adecuada, ¿no? Ahí pues siempre el qué, el cómo, cuándo, si hubo algún proceso intercurrente, por qué y cuál ha sido la evolución a partir de la patología que ellos mencionan, ¿no? Y dentro de los antecedentes personales es importante la indagación de qué síntomas o signos guía presenta el niño, o sea, cuáles son los principales motivos por el cual viene, ¿no? Y en los más pequeños siempre es bueno indagar por el embarazo, si hubo ingesta de medicamentos por la madre, el Apgar que tuvo al nacer, si hubo traumatismos o episodios de hipoxia, que también nos van a determinar de repente un daño neurológico y una localización del problema neurológico a futuro. E indagar también por los antecedentes familiares, ¿no? Sobre todo cromosomopatías, enfermedades metabólicas que suelen heredarse, ¿no? Ahora, en la exploración física general, aunque parezca mentira, la observación, la primera parte que es además la más simple, es la que muchas veces nos va a dar la principal información a partir de la cual vamos a buscar la lesión, ¿no? Entonces, para eso es importante ver el comportamiento general del niño, su interés por su entorno, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un niño que es indiferente, ¿no? A un niño que tiene una buena relación con sus padres. Es bueno ver su postura, la forma en que camina, ¿no? Y si se logra interactuar con él a través de juegos, y así se podrá valorar también directamente la visión, la audición, la coordinación y hasta la función intelectual, ¿no? O sea, vamos a ver qué tan, a grosso modo, hasta la inteligencia, el estado mental, ¿no? También mediante la inspección se puede valorar la presencia de dismorfias o algunos signos cutáneos. Por ejemplo, hay algunas cosas un poquito patognomónicas, ¿no? Por ejemplo, las manchas en hojas de fresno de la esclerosis tuberosa, la simetría de miembros, que es una invaricia congénita, y algunos signos ocultos, por ejemplo, la espina bífida, por ejemplo, un hoyuelo por encima del pie interglúteo o un mechón de pelo por encima del pie interglúteo, ¿no? En la exploración general también es importante tomar el peso, la talla, el perímetro cefálico y comparar con los estándares. Y buscar también en la palpación abdominal ver si hay hepatosplenomegalia, que van asociados muchas veces a enfermedades metabólicas y que después van a dar manifestaciones neurológicas, ¿no? Estas son las típicas manchas de la esclerosis tuberosa. Este es, por ejemplo, un hoyuelo en el pie interglúteo y
que está y por debajo de ello una espina bífida oculta, ¿no? A grosso modo el perímetro cefálico, ¿no? Ese ya es una microcefalia superevidente si comparamos con el otro. Ahora la exploración neurológica per se, ¿no? La primera parte, como les decía yo, es el estado mental. Nos permite valorar, ¿no?, la orientación, atención, sentimientos, patrones de pensamiento y actitudes cognitivas en niños más grandecitos, ¿no? Comprende una valoración también del desarrollo psicomotor, de las habilidades motoras, del desarrollo del lenguaje y de la interacción con los padres y con el examinador también, ¿no? Y con su entorno. De esto, el pediatra puede hacer una valoración grosera del estado mental, pero no menos importante. La exploración específica mental obviamente la va a hacer el psiquiatra, pero pero también de la relación que podamos ver en el niño con el entorno, con sus padres, con nosotros, también vamos a poder ver el estado mental, groseramente su desarrollo psicomotor, su inteligencia, ¿no? Ahora, el nivel de conciencia se mide con una escala, la escala de Glasgow. La escala de Glasgow se hizo principalmente para traumatismos encefalocranianos, pero nos sirve cuando hay, por ejemplo, un nivel de conciencia alterado, por ejemplo, también en una unidad de cuidados intensivos, o por lo menos nos da un índice de cuándo intubarlo al paciente, ¿no? Tenemos principalmente la respuesta ocular, la respuesta motriz y la respuesta verbal. Y esta escala de Glasgow en realidad se hizo para adultos y se ha modificado en parte para niños pequeños y niños un poco más grandes, ¿no? De acuerdo a la apertura ocular, a la respuesta motriz o a la respuesta verbal, vamos a tener puntajes, ¿no? Ahora, otra parte de la evaluación neurológica son los pares craneales, ¿no? En realidad, la exploración del niño pequeño es un poco complicada neurológicamente, pero podemos tener algunos indicios que nos van a permitir buscar específicamente o poder ayudarnos con el neurólogo pediatra, pero nosotros somos los que tenemos que dar el primer diagnóstico y la orientación de la posible lesión. Para evaluar los pares craneales, por ejemplo, el olfatorio, generalmente no se explora, ¿no? Es importante solamente si, por ejemplo, se sospecha de una fractura de la lámina cribosa, o si hay hipertensión intracraneal o trastornos del comportamiento, o signos sugestivos de un tumor de base del lóbulo frontal. Para ello se emplean sustancias conocidas no irritantes como chocolate, jabón, pasta dental, ¿no? El segundo par, el óptico, su evaluación prácticamente va a ser a través de la agudeza visual, el campo visual, la visión de los colores y la oftalmoscopía, ¿no? Ahora, los pares 3, 4 y 6 casi van un poquito de la mano. Son el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo. Son los nervios que integran todos los nervios oculomotores, ¿no? Y se exploran conjuntamente porque todos ellos inervan, ¿no?, los músculos del ojo, además de otras funciones que pueda tener cada uno, ¿no? Entonces la parálisis de alguno de estos puede manifestar algún tipo de estrabismo. Y también en el caso del tercer par podemos valorar también la respuesta pupilar al nervio, ¿no?, respuesta fotomotor y de acomodación. Por ejemplo, miosis al aproximar el dedo, o la miosis al reflejo de la luz, ¿no?, o la miriasis también en la oscuridad. Para eso se le pide al paciente, ¿no?, que dirija el mirar a todos los puntos, ¿no?, arriba, a todos los costados, al centro, y a los costados, y abajo a los costados.
Por ejemplo, en la parálisis del tercer par, que tiene a los oblicuos y también inerva el párpado, entonces tenemos la caída del párpado y una mirada bien específica, ¿no? Y en la parálisis del cuarto par, lo que se evidencia como es la dificultad una vez que está céntrico, la dificultad para la abducción del ojo lesionado. Por ejemplo, esta también es una parálisis del sexto par, ¿no? del recto externo. Entonces, al estar alterado, el ojo se mete hacia adentro. Ahora, para la exploración del trigémino, que es el quinto par, esta tiene dos ramas, ¿no? La motora y la sensitiva. La rama motora inerva los músculos masticadores y se explora pidiéndole al niño que apriete los dientes y puede verse ahí la fuerza que hay en los maceteros, o que abra la boca contra una pequeña resistencia que le pongamos nosotros, ¿no? Y la rama sensitiva coge los impulsos sensitivos que van a una gran parte de la cara, sobre todo por encima de la ceja y sobre el labio superior y mentón. Y permite, lo podemos estimular con una torunda de algodón o con algún estímulo que roce, ¿no? El séptimo par, el facial, también tiene una parte motora y una parte sensitiva, ¿no? En el par craneal más frecuente, es el par craneal más frecuentemente lesionado. Puede ser a nivel central, o sea, arriba, por donde sale, o a lo largo de su recorrido. Se explora básicamente mirando las asimetrías faciales, ¿no? Asimetría en la apertura palpebral, asimetría en la comisura de los labios. Y la rama superior se explora pidiéndole al paciente que lleve las cejas, que cierre los ojos y frunza la frente. Y la inferior pidiéndole que sople, que infle las mejillas, que sonríe. La rama sensitiva recoge el musgo de los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, para explorarla, se podría aplicar una pequeña solución salina o algo dulce, ¿no? En el lado de la lengua inervado tercero, ¿no? Acá, evidentemente, es una parálisis facial, ¿no? Totalmente, ¿no? La parálisis está en el lado izquierdo, entonces toda la cara se va hacia el lado derecho. Acá también hay una parálisis facial que se ve más sutil, ¿no? Ahora, para el examen del octavo par, se podrá valorar la audición de cada oído mediante el empleo de un diapasón. Se podrá comparar esta con el examinador, ¿no? El tono puro que resulta de su vibración es percibido por la vía aérea y por la vía ósea, ¿no? Con la prueba de Weber se valora este pasaje por la vía ósea, ¿no? Para ello se coloca el diapasón sobre el cráneo en un punto equidistante a ambos oídos. Si existe una lesión unilateral del oído interno, ocurrirá lateralización de la prueba hacia el oído sano. En la cóclea normal se es estimulada con mayor velocidad. En tanto que cuando la lesión asciende del oído externo medio, la lateralización será al lado enfermo. Otra prueba ahí también es la prueba de Riley, también con el diapasón. Ahí se compara la transmisión del sonido por vía aérea y por vía ósea, colocando de forma alternativa el diapasón en las mastoides. Y luego, frente al pabellón auditivo. En condiciones normales, la percepción será mayor y más prolongada por vía aérea. O sea, un RNE positivo es afectado un RNE positivo. Lo mismo ocurre cuando existe lesión en el oído interno, ¿no? Sin embargo, cuando la lesión es en el conducto auditivo o en el oído medio, la prueba será negativa, o sea, la transmisión ósea va a ser más intensa que la transmisión aérea, ¿no? Esa es la prueba de Weber. Se agita el diapasón, se pone en un centro equidistante, ¿no? Y se le pregunta dónde percibe más la vibración, en cuál de los oídos. Debiera ser parejo en los dos lados, ¿no? Normalmente se percibe igual en ambos los oídos, pero en el caso contrario, se habla de un Weber lateralizado a la izquierda si se percibe más en el oído izquierdo y lateralizado a la derecha si se percibe más en el oído derecho, ¿no? Y esta es la de Riley, ¿no? Se agita el diapasón, se pone la mastoide, ¿no? Y luego de que termina de vibrar ahí, se retira el diapasón y se le coloca al lado del oído. Si lo normal es que él siga sintiendo la vibración, ¿no? Ahora, para la evaluación del noveno y décimo par, el componente motor de estos nervios
tiene a su cargo pues, los músculos que participan en la deglución, ¿no? Y en la fonación. Entonces, de una lesión unilateral, a la hora que el paciente... ¿Sí? Puedes decir groseramente, este niño tal vez tiene una lesión auditiva, ¿no? Ah, mira, ahora se escucha mejor, ¿no? Por ejemplo, un niño que te acude a la consulta de 10 meses, que no te emite sonidos, por ejemplo, ma, pa, ¿no? Y que de pronto es muy indiferente, no necesariamente puede ser porque es autista, también puede ser porque es sordo. Entonces eso ya te permite hacer una evaluación más profunda, unos potenciales evocados. Pero, o sea, siempre hay una forma de determinar, ¿no? Groseramente. Por eso la parte que le corresponde al pediatra es la evaluación grosera del problema. La evaluación específica le va a corresponder al neurólogo y a las pruebas auxiliares, por lo menos en los menores de 1 año siempre vas a necesitar pruebas auxiliares, ¿no? A ver, para evaluar, como les digo, el glosofaringeo y el vago, el componente motor tiene a su cargo los músculos que intervienen en la deglución y en la fonación respectivamente. Y ante una lesión unilateral, ante una lesión que a la hora que pronuncia, la úvula se desvía hacia el lado lesionado. Ahora, las lesiones aisladas del nervio vago también pueden ocurrir con concurrencia de una sección del nervio laríngeo. Pero ahí también vamos a tener desviaciones de la úvula y a veces una cosa que se llama reacción vagal, ¿no? O sea, como una especie de sensación de mareos frecuentemente sin ningún motivo, ¿no? Al nervio espinal es el que inhibe el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces solamente se explora pues haciendo que levante los hombros, ¿no? Que contraiga a la hora que gira la cabeza y vemos los esternocleidomastoideos, ¿no? Y el hipogloso, básicamente moviendo la lengua, que es el principal, inerva principalmente la lengua, ¿no? Ahora, la función motora, ahí tenemos la fuerza muscular y el tono, ¿no? La valoración cuantitativa de la fuerza muscular puede realizarse de varias formas, ¿no? La más difundida es la escala de la British Medical Association, donde se puntúa de 0 a 5, ¿no? Y desde el vista, pero de una vista práctica, se observa al niño cómo se mueve, cómo camina, cómo juega, ¿no? Esta es la escala, ¿no? 0 si no hay movimiento, movimiento mínimo, movimiento con gravedad eliminada, hasta el punto de la normalidad. Esto, la fuerza puede variar mucho, ¿no? Pero en conjunto con la fuerza, con el tono y con el desarrollo motor, vamos a evaluar o vamos a tener una idea más clara de la fuerza del niño, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la normalidad, ahí observamos la normalidad del gateo, de la marcha, de la capacidad de subir escaleras. Se supone por ejemplo, la capacidad de subir escaleras definitivamente te supone una normalidad de los músculos proximales de las extremidades inferiores, ¿no? Un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años, el poder caminar de puntillas y talones también te habla de la normalidad de la musculatura distal. El poder coger un objeto por encima de la cabeza también te va a dar
la idea de la fuerza de los miembros superiores, ¿no? O sea, la fuerza que se opone a la gravedad. En un lactante, por ejemplo, que es pequeño, también se valora si se sostiene de los pulgares del examinador a la hora que uno lo incorpora, dependiendo obviamente de la edad. Y si puede ser levantado de las axilas para ver más bien ya la parte de la cintura escapular, ¿no? Ahora, son maniobras clásicas, ¿no?, para examinar la fuerza de diferentes grupos musculares. Por ejemplo, la maniobra de Gowers. Se le pide al niño que pase de una posición de decúbito supino a la bipedestación. Los niños con miopatías lo que hacen es, primero giran a una posición prona, luego se enderezan apoyándose en las rodillas, o sea, trepan por las rodillas y recién se paran. Y las maniobras de Barré, que son parecidas a las de los adultos, se les pide que pongan sus brazos en horizontal con las palmas hacia arriba y mantengan su postura, ¿no? Entonces, donde falte fuerza, ahí caerá el brazo. Y las de Miangasini para los miembros inferiores. Esta es la de Gowers. Esta es la típica de las miopatías. Tú lo pones al niño que está así, ¿cuál es normal? Que se siente y se pare. Mire, gira, o sea, se pone con posición de gateo y recién de ahí se para. Ese es un índice de una falta de fuerza general, ¿no? La de Barré, cae la mano, cae y se abre, ¿no? Y acá igualito, la imitación de para pies. Ahora, ante la presencia de una debilidad muscular, siempre se debe valorar, ¿no?, si es aguda o crónica, si es generalizada o localizada, si es de predominio proximal o distal, y si se asocia o no a atrofia muscular, o sea, los músculos que tú veas totalmente aguaditos, ¿no? O sea, como les digo, el examen neurológico del niño no es específico, como ya dice, porque al niño no le puedes... hay cosas que tú no puedes hacer específicamente, pero groseramente y globalmente te puedes dar una idea, y eso sirve para el posterior, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en la consulta un niño, por ejemplo, de 8 meses que no se sienta bien y se chorrea hacia los costados. Definitivamente le falta fuerza muscular y le falta tono, ¿no? Entonces es el momento de hacer algo para que eso mejore. La evaluación neurológica debe ser parte de la rutina del examen del paciente pediátrico, sobre todo en la consulta común. Y eso va de la mano en el control del niño sano. El control del niño sano no es para pesarlo, medirlo, porque aparentemente todas las mamás ven así, ¿no? O sea, sí, les digo que lo pesan, le miden a ver cuándo engordó. No es así. Es para detectar tempranamente lo que pudiera estar pasando. Ahí detectamos los niños hipotónicos, los niños hipertónicos. Ahí detectamos si de casualidad se le pasó al tamizaje neonatal la audición, ¿no? Si hay estrabismos que puedan corregirse, ¿no? Si de repente hay manifestaciones neurológicas que no se notaron al principio, ¿no? Muchas veces los niños que han nacido con hipoxia aparentemente pasaron sanos porque el examen neurológico grosero no lo vieron bien, ¿no? Y después te das cuenta que de repente la parte cognitiva no es buena. Entonces tienes todavía el chance de estimularlo. El niño pequeño tiene el estimularlo permite que muchas veces recupere funciones perdidas. El tono muscular va de la mano con la fuerza en realidad, ¿no? Se valora, por ejemplo, la extensibilidad máxima en la elongación de un músculo, ¿no? Por ejemplo, en las extremidades inferiores se valora el ángulo popliteo, la extensión máxima de la pierna sobre el muslo. En las extremidades superiores se realiza la prueba de la bufanda, ¿no? Pasar el antebrazo por el cuello, nadie puede, no llega hasta acá. El niño hipotónico abraza su cuello. La pasividad o grado de resistencia que se obtiene al movilizar una articulación en reposo. Tú le llevas
las piernitas hasta la cabeza, el que tiene un tono adecuado, aunque en un punto dirá alto, ¿no? El niño hipotónico lo pasas al otro lado y sigue moviéndose y él feliz, no se siente incómodo. Y finalmente la consistencia de la palpación del músculo. El niño hipotónico se nota que es aguadito, ¿no? O sea, los niños, el normal tiene un tono muscular X y que le permite movimientos, y el hipotónico, los músculos son muchísimo más laxos. Esos son los típicos que dicen, este niño probablemente su alimentación es mala, pues pura grasa. No es que es pura grasa, sino que muchas veces tiene un músculo totalmente hipotónico, ¿no? Un ejemplo de hipotonía, ¿no? Este no es un niño tan pequeño, ¿qué debiera hacer? Debiera levantar su cabeza a la hora que lo levanta, pero no se cae, ese también se cae totalmente. Ahora los reflejos. Los reflejos son respuestas motrices involuntarias a estímulos sensitivos. Ahí cabe distinguir dos tipos, los osteotendinosos y los cutáneos. Los reflejos osteotendinosos son los de estiramiento o los profundos, ¿no? Al aplicar un estímulo sobre un tendón, una prominencia ósea, se pone contracción refleja del músculo. Se produce una contracción refleja del músculo. Se valora la simetría y la magnitud. Creo que eso es el celular. Dentro de estos reflejos, ahí tenemos el reflejo maceterino. Mientras el niño permanece con la boca abierta, ponemos el índice o el pulgar en el mentón, golpeamos sobre él el martillo de reflejos o damos un toquecito con la otra mano y provoca el cierre de la boca. Tenemos también el reflejo bicipital, con el antebrazo flexionado en ángulo recto a nivel del codo. El examinador coloca el índice en niños pequeños o el pulgar en los mayores sobre el tendón del bíceps y se percute con el propio dedo o con un martillo de reflejos y obtenemos la flexión. Lo mismo en el tricipital, en el rotuliano, que es el más común y frecuente, el reflejo aquileo, que está en el al percutir el tendón de Aquiles, ¿no? Estos son los reflejos. Esta es una búsqueda de clonus, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? La forma de buscar los reflejos, el tendón aquileo, que puede ser así o así. Y se conoce como clonus a la sacudida rítmica de un músculo a consecuencia de un estiramiento brusco y sostenido. Eso es el equivalente a una hiperreflexia. La positividad del mismo, ¿no? tiene un significado de exaltación de los reflejos. Se explora el clonus, el rotuliano y el aquileo, ¿no? El que han visto en la figura es el aquileo. El primero es impulsado bruscamente hacia abajo, impulsando bruscamente hacia abajo la rótula, lo que distingue el tendón del cuádriceps, y el aquileo realizando una flexión dorsal del pie. Los reflejos cutáneos son los reflejos superficiales de piel y mucosas, ¿no? Y todos, eso, por ejemplo, a la hora que ustedes ahorita hagan sus prácticas, búsquenlos. Son bien sencillos y todos deberían salir positivos. Por ejemplo, bueno, el reflejo corneal de repente no, porque lo vas a meterle al ojo, ¿no? Pero los reflejos abdominales, estando el niño en decúbito supino, rozas la piel del abdomen del centro hacia afuera y logras una contracción de los músculos abdominales. El reflejo cremastérico. Se eleva el testículo cuando nosotros hacemos un roce en la piel del ángulo interno del muslo, ¿no? Y el reflejo anal es la contracción del esfínter anal ante el roce de la mucosa perianal. ¿Qué es el reflejo plantar o signo de Babinski? Se estimula la planta del pie
siguiendo el borde externo desde el talón hacia arriba. La respuesta normal es la flexión de los dedos del pie. Cuando existe afectación de la primera motoneurona, o sea, arriba en corteza, ocurre una flexión dorsal del primer dedo y la separación de los demás dedos. Ese es el denominado signo de Babinski. Este es un reflejo corneal, este es el reflejo abdominal. El estímulo es así, radiado, ¿no? Y tú notas que ahí se mueven los músculos. Bueno, a modo de resumen, debe recordarse que el déficit motor puede deberse a la afectación de la primera neurona, puede deberse a la afectación de la primera o de la segunda motoneurona. En el síndrome piramidal o de la primera motoneurona, generalmente vamos a encontrar ¿qué cosa? Rigidez espástica, hiperreflexia osteotendinosa, Babinski positivo, clonus y reflejos superficiales abolidos. Y en el síndrome de la segunda neurona, o sea ya médula, encontramos hipotonía, reflejos osteotendinosos y superficiales abolidos y atrofia muscular. Para evaluar la función cerebelosa, ahí lo que se observa es prácticamente la sedestación, la marcha y el equilibrio. Por ejemplo, la coordinación. La coordinación es la ejecución de un movimiento con exactitud, ¿no? Depende fundamentalmente del cerebelo y precisa información táctil, visual y vestibular. Las pruebas que se hacen para esto puede ser la prueba de dedo-nariz, ¿no? Partiendo de la posición de los brazos en cruz, se debe tocar de forma alternada con la punta del dedo la punta de la nariz. Se hace tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. Si hay una lesión cerebelosa, no va a poder coordinar, se va a salir del centro de la nariz. Eso se llama dismetría. ¿No? Acá. El otro es los movimientos alternos de las manos. Estando sentado, se le pide al niño que se golpee los músculos en forma alternada, con la palma y dos. En un movimiento rápido de coronación y inclinación. Entonces, eso te permite ver la rapidez y la exactitud del movimiento. Luego está la prueba talón-rodilla. Estando en decúbito supino, se indica que con el talón de uno de los pies roce la pierna del lado de la pierna contralateral, ¿no? O sea, y va descendiendo lentamente. Y la maniobra de Rombers. La maniobra de Rombers, estando de pie con los brazos extendidos y los pies juntos, se solicita que cierre los ojos. Si existe una patología cerebelosa, no va a poder mantener la cesa. Se va a lateralizar y va a perder el equilibrio. En los lactantes y en los preescolares, el control motor fino puede ser valorado en la forma como el niño alcanza un juguete o pulsando un botón de la cinta métrica, ¿no? O sea, la exactitud. Aplasta esto, aplasta el otro y en la coordinación, ¿no? Bueno. Y la marcha. Simplemente en un espacio donde pueda dar por lo menos 10 pasos, se le hará ir y volver, ¿no? Y luego lo mismo, si es que es pequeño, simplemente que camine y regrese. Si es que es de 2 años para adelante, ya le puede decir, ¿no? O levanta los talones, o levanta un pie y salta así, ¿no? Y si es más, dependiendo del tamaño, ¿no? Eso o que sea una cordita de... Entonces, para ver cómo lo hace. Entonces, ¿qué cosa es sugestivo de una disfunción cerebelosa? La famosa marcha táxica. Entonces, tú le pides que camine al niño y él va a ampliar su base de sustentación, ¿no? Abre las piernas y camina con una circunducción arrastrando los pies. Lo mismo, disminuye la coordinación brazos, no sé, el braceo. Y el tronco se inclina hacia adelante.
Esto hay que observarlo bien y diferenciar un poco de los trastornos neurológicos, por ejemplo, de una paresia, ¿no? Que es una marcha en tijeras, que es una marcha más tiesa, ¿no? Pero principalmente esto, ¿no? O sea, ampliar la base de sustentación y arrastrar los pies. Eso podría darte un índice de una lesión cerebelosa. Todo eso es evaluado básicamente en el tiempo y en la experiencia. Por eso es importante que cuando ustedes evalúen a sus niños sanos, tengan una noción general para que puedan a todo el mundo chequear cómo camina, cómo son sus tonos musculares, ¿no? Un niño que la mamá le dice, oye, ponte derecho, es porque siempre se chorrea. No es porque no quiere ponerse derecho, sino porque de repente es hipotónico. Y si encima es gordito, peor todavía. Ahora, movimientos involuntarios anormales. También te implica una función cerebelosa, ¿no? Temblor, mioclonías, corea, atetosis, balismo, tics, distonía. Como norma, los movimientos involuntarios no ocurren durante el sueño, ¿no? Aunque, a excepción de los tics. Entonces, movimientos de temblor o mioclonías que se dan también durante el sueño podrían más bien corresponder a un tipo de convulsión, pero los que se calman durante el sueño, pero se mantienen durante el día, definitivamente podría tratarse de un trastorno neurológico, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, es la parte más complicada del examen realmente. Evaluar la sensibilidad sensorial es difícil y realmente se hace más que todo de manera grosera en algunas patologías, ¿no? Se le pide al paciente, por ejemplo, que mantenga los ojos cerrados durante el mismo para asegurarse que ha comprendido lo que se le va a solicitar, ¿no? O sea, siempre se comienza con los miembros inferiores y se continúa ascendentemente, ¿no? Tronco, miembros superiores. Ahí hay que ver la respuesta a las costillas, las retiradas de los pinchazos, si siente o no siente el roce de las tormentas de algodón, ¿no? Eso va a permitir explorar la sensibilidad superficial, ¿no? Táctil, dolorosa, térmica. El sentido de la posición, la vibración de las superficies óseas, la diferenciación de una simultánea y el reconocimiento de una palabra escrita, un número o un círculo sobre la piel, ¿no? Esa es la grafestesia. De esa manera se puede explorar la sensibilidad profunda, pero esto es de manera grosera realmente. Por ejemplo, en presencia de una parálisis distal, un examen normal hace poco probable el diagnóstico de una compresión medular. La ausencia de sensibilidad vibratoria con conservación de la térmica y dolorosa orienta más bien a procesos que afectan a las raíces o a los cordones posteriores. En tanto que la ausencia de estas sensaciones, o sea, termoanestesia y anestesia con sensibilidad táctil conservada, es más bien propia de la disociación siringomiélica. O sea, tienes la médula que funciona por un lado y por el otro lado no. Por ejemplo, eso se da en la siringomielia, ¿no? Que es como una especie de quistes que están dentro de la médula. Por el contrario, en contra de lo esperable, en un trastorno de la sensibilidad, la acerognosia es propia de un trastorno cortical, o sea, el no reponer las formas, ¿no? Y es frecuente en la simplexia infantil congénita. Listo. Este es un examen, esta es la idea más o menos de un examen grosero neurológico, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos corresponde a nosotros los pediatras? Un examen mucho más específico va a corresponder al neurólogo. ¿Preguntas?
Ahora hablaremos de algo mucho más sencillo y más entendible, creo, que es la alimentación complementaria. Dentro de las consideraciones generales de esto, la nutrición adecuada durante los primeros años de vida es fundamental realmente para el desarrollo pleno del potencial de cada ser humano. Ustedes ya saben, el desarrollo neurológico dentro del primer año de vida es más importante, medianamente importante hasta los 5, y después de los 5 realmente no hay mucho que hacer. De esta manera, es una ventana crítica del nacimiento hasta los 12 meses para la promoción de un crecimiento y desarrollos óptimos. Ahora ya se sabe, ¿no? Como les digo yo, que el déficit o exceso de energía y algunos nutrientes participan en la programación incluso metabólica temprana con consecuencias a largo plazo. El exceso de azúcar, el exceso de sal va a marcar a futuro también las tendencias a las hiperglicemias y a las presiones altas. En este entorno, la UNICEF destaca el rol fundamental de la lactancia materna y la alimentación complementaria como una intervención preventiva de mayor impacto en la sobrevida del niño. Ahora, ¿qué cosa es la alimentación complementaria? Es el proceso que se inicia cuando la lactancia materna ya no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de los lactantes. Esta transición de la lactancia exclusivamente materna a los alimentos familiares abarca un periodo que va de los 6 meses hasta los 24 meses de edad. ¿Cuándo iniciarla? 4 meses o 6 meses. Ahora, existen numerosos beneficios para la lactancia materna hasta los 6 meses, tanto para el lactante como para la madre. Es por eso que la OMS, la Academia Americana y el MINSA de acá sugieren iniciar a los 6 meses, ¿no? La lactancia materna promueve el crecimiento óptimo, previene presencia de comorbilidades, favorece el desarrollo cognitivo, previene enfermedades crónicas. Pero si consideramos la maduración renal, inmunológica, gastrointestinal y neurológica, el inicio se sugiere entre las 17 y 26 semanas. Entonces, en algunas zonas, ¿no?, sugieren el inicio entre las 17 y 26 semanas. ¿Por qué? Porque la madurez renal adquiere ya alrededor del 3er mes ya la madurez casi del adulto, salvo en el pretérmino o en el desnutrido, ¿no? Y a medida que ya el niño avanza en edad, ya está capacitado para recibir mayor cantidad de proteínas de la dieta y por lo tanto mayores cargas de solutos, sin que haya ningún riesgo de lesionar su riñón, ¿no? Por otro lado, luego de los 3 meses, el niño ya adquiere el control cefálico y entre el 4º y 6º mes, el control del tronco, lo que le permite sentarse bien. Al 5º mes, ya puede hacer uso de la musculatura masticatoria y también ya a partir de ese mes comienza la elucción dentaria, entonces ya va a poder también tener más fuerza en la mordida. Al 4º y 5º mes se incrementa también ya la percepción sensorial, entonces ya permite modificación y educación espacial de la lengua y de los labios, ¿no? Lo que permite también acercar alimentos diferentes a la leche dentro de la boca, ¿no? Hay una evolución también de la deglución instintiva y refleja a una somática y voluntaria. Y entre el 4º y 5º mes también ya se extingue el reflejo de extrusión. El reflejo de extrusión es ese reflejo que cuando tú le pones alguna cosa dentro de la boca, aunque quisiera comerla, el reflejo lo lleva hacia afuera. Y ya a partir de ese tiempo también hay una discriminación de nuevas texturas, sabores, olores, temperaturas y la consistencia de alimentos. Lo que permite también que el niño ya tenga preferencias de los alimentos. Le gustará a algunos, rechazará a otros, ¿no? El comienzo del periodo de destete y el inicio de la alimentación complementaria indican que el niño ya presenta un buen grado de tolerancia gastrointestinal, que la capacidad de absorción de nuevos nutrientes ha sido alcanzada, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. El reflujo
gastroesofágico en general es normal en el primer semestre de vida y madura después, ¿no? Ya con el momento en que comienza a sentarse. Antes la alimentación complementaria era un poco a tientas, ¿no? Iniciarla al tercer mes, al cuarto mes, al quinto mes, bueno. En el 2010 se publicó un artículo, ¿no? Que más o menos que habla de la alimentación desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Por otro lado, hablamos de que de repente pueden comenzar al cuarto mes o al sexto mes, ¿no? Pero en realidad el niño decide cuándo comenzar. No siempre un niño, a veces los niños, a pesar de estar grandes, cuando la mamá todavía proporciona una buena cantidad de lactancia, una producción alta de leche, que hay mamás que producen bastante, generalmente tienden a comenzar su alimentación más tarde. A diferencia de los niños que, por ejemplo, las mamás trabajan o están alimentados con fórmulas parcialmente o totalmente, ellos manifiestan sus ganas de comer muchísimo antes. ¿Y cómo manifiestan sus ganas de comer? Básicamente es notorio, ¿no? Los papás de pronto te dicen, mi hijo quiere comer, porque cuando me ve comienza a salivar, comienza a desesperarse como que quiere probar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el motivo para iniciar una alimentación complementaria? La razón principal es que ya a partir del segundo semestre de vida, el niño alimentado exclusivamente con pecho ya puede manifestar signos carenciales de otros micronutrientes, ¿no? Por ejemplo, hierro, zinc. Y por otro lado, si la producción generalmente de leche también ya comienza a disminuir y ya hay déficit también de energía, o sea, la cantidad de calorías ya no es la misma. Ahora, ¿cómo es la exposición a los alimentos alergénicos, ¿no? O sea, tradicionalmente, ¿no? Se incluyen después del año. Pues se consideraba la estructura y función intestinal y el aumento de permeabilidad de proteínas con posible riesgo de sensibilización. Pero ahora se ha visto que más bien incluirlos tempranamente más bien disminuyen el riesgo de sensibilización. Y en esto, la lactancia materna juega un rol fundamental, ¿no? En esto que se llama tolerancia inmunológica. Porque los antígenos de la dieta materna son procesados por la madre liberando componentes inmunológicos y factores de crecimiento y antígenos. Y por esto es que cada vez se tiende a incluir más tempranamente los alimentos que antes se dejaban para el final, por ejemplo el huevo, ¿no? El huevo siempre se decía que debiera incluirse después del año por lo alergénico que pudiera ser. Ahora se les incluye más o menos entre los 8 meses, ¿no? No, lo mismo pasa con el maní. Ahora, la introducción de bebidas azucaradas. El gusto a los sabores dulces es innato a los 6 meses. Los niños alimentados con leche materna persisten con preferencias por los sabores dulces. Por tanto, la introducción de bebidas azucaradas a temprana edad podría tener efectos adictivos por los sabores dulces. Incluso ya hay algunos estudios, ¿no? O sea, en un estudio de PAN-L, el consumo de bebidas azucaradas durante el primer año de vida duplicó el riesgo de obesidad a los 6 años, en más del 92%. O sea, se hizo un seguimiento a los niños que iniciaron la lactancia y en especial a los que las madres tenían la costumbre de usar más bebidas azucaradas. Y en otro estudio se vio que el consumo de agua y jugos naturales versus aguas azucaradas y jugos azucarados producía mayor adiposidad también a los 3 y 7 años y quedando el gusto al dulce en los años posteriores. Entonces, a partir de eso, la OMS dice que no debieran usar más de 5% de azúcares simples, ¿no?, en la dieta. Y si es posible, no usar ningún tipo de azúcar. Por eso ahora la idea es comenzar una lactancia con 0 azúcar y 0 sal también. Ahora, ¿cómo ir modificando la consistencia de los alimentos a lo largo del tiempo, ¿no?
Dime. Son dulces y no debieran ser. Lo que pasa es que, sí, pues en realidad la industria farmacéutica obviamente tiene que preparar cosas que se las puedan tomar con más facilidad, que con menos facilidad, ¿no? Pero en realidad no deberían tener azúcar. Por otro lado, pero eso también, lo que pasa es que también antes, hasta hace muy poco creo, todo el mundo usaba mucha azúcar o sal, bueno, entre comillas normal, ¿no? Sal normal, azúcar normal, le podían hacer mazamorras con dulce, lo que es más, algunas mamás hasta ahorita todavía no visualizan, doctora, le voy a hacer una mazamorra de pera, pero ¿cómo es que no le voy a echar aunque sea un poquito de azúcar? O le echo miel, ¿no? No, nada, ¿no? En ese sentido también los niños ahorita quizás ya están comiendo con menos sal y menos azúcar, también no les gusta cuando tú ya después de un cierto tiempo les ofreces cosas dulces, no las aceptan. Una buena cantidad de niños, por ejemplo, no les gusta tomar un caramelo o si sienten una bebida muy dulce tampoco la toman, prefieren tomar agua sola, ¿no? Entonces lo mismo, cuando tú les ofreces un jarabe que es dulce, les va a producir asco y hasta lo van a vomitar. O sea, en el tiempo van a tener que cambiar también las formas de preparar los medicamentos. Ahora, las modificaciones de consistencia, ¿no? Al inicio de la alimentación, la consistencia que se recomienda es una papilla suave, porque en realidad lo que van a hacer es pasar de una alimentación líquida a una sólida. Entonces la idea es de que los primeros alimentos sólidos sean prácticamente simplemente un puré totalmente liso, pero un poco más espeso, ¿no? Y a medida que va avanzando el tiempo, a medida que mejora la dentición, que mejora la mordida, los alimentos deben ser, primero pues serán pues totalmente o licuados o procesados, y luego pasarán a ser simplemente aplastados, luego picados, y finalmente llegarán a la consistencia de la alimentación común, ¿no? Ya más o menos la lengua moviliza el bolo alimenticio de manera perfecta entre los 12 y 18 meses de edad. Ya en ese entonces ya la comida ya va a tender a ser más sólida y más semejante a la comida de la casa, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado pues, de los colorantes, los aderezos. La idea de la alimentación debiera ser cada vez más simple, ¿no? Simplemente cosas sancochadas o hechas al vapor, ¿no? De tal manera que tengan aditivos que posteriormente produzcan irritación gástrica, la tendencia a la gastritis y a la acidez, ¿no? Ahora, en cuanto a la secuencia de introducción de alimentos, ¿no? Antes, tiempo atrás, había muchas normas en relación a los alimentos, ¿no? Unos daban a una edad determinada unos alimentos, a otra edad otros, de repente si el gluten lo dabas más tarde, ¿no? A raíz de ese estudio que se hizo de la alimentación de acuerdo a la ciencia, se vio que en realidad no hay un orden, ¿no? No hay un orden, en todo caso el orden es darle las cosas que se metabolizan más rápido y cosas más sencillas al principio y yendo a las cosas más complicadas posteriormente, ¿no? A partir de los 6 meses, ¿no? Se puede comer todo tipo de verduras y hortalizas, alberjas, papas, zanahorias, todas, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado con las que acumulan nitratos, que son las hojas, ¿no? Porque en el cuerpo se transforman en nitritos y podrían ser capaces de oxidar la hemoglobina produciendo la metahemoglobinemia. Eso no en todo el mundo, obviamente, en un grupo, pero puede darse, ¿no? Y de esa manera producir el síndrome del niño azul. También a partir del 6º mes pueden comer todo tipo de frutas. Entonces, más o menos, la idea es que hasta el 6º mes tomen lactancia exclusiva, a libre demanda obviamente. Entre los 6 y 7 meses ya carnes sencillas como pollo, hígado, frutas y verduras, cereales, ¿no? Que son de fácil digestión, como harina, pan, y la consistencia va a ser purés o papillas, ¿no? Entre los 7 y 8 meses ya le puedes dar cosas un poco más pesadas, entre comillas, ¿no? De digestión un poco más
difícil, porque lo cierto también es que a partir del tercer mes ya la maduración del intestino está ya casi al 80-90%, ¿no? Entonces ya puedes incluir frijoles, lentejas, ¿no? Y ya van a ser ya van a ser purés un poco más gruesos. Después de los 8 a 12 meses ya puedes incluir queso, yogur, huevo, pescado, ¿no? Y ya van a ser un poco más picados, más gruesos, ¿no? Y después de los 12 meses ya la dieta más o menos familiar, teniendo consideración con las consistencias. Por ejemplo, no le vamos a dar, por ejemplo, no sé, pues de repente una carne de res frecuentemente, ¿no? Ni le vamos a dar un caucao con monolito, ¿no? Porque son consistencias muy gruesas, pero sí podemos hacerles, por ejemplo, pollo, pescado. Lo que es más, la ingesta proteica en los niños pequeños es súper importante, ¿no? Entonces es recomendable incluso comer más porciones de pescado en la dieta diaria. Ya después de cierto tiempo puede comer incluso 3 o 4 veces por semana. De esa manera se asegura de comer una buena cantidad de proteínas, porque eso es lo que te va a producir el crecimiento a la larga, ¿no? O sea, la alimentación debe ser completa y variada. Entonces, todos los alimentos, o todas las comidas, mejor dicho, deben tener una porción de proteína, una porción de fibra, que es fruta, y una porción de carbohidratos, ¿no? Ahora, en cuanto a las cantidades de alimento también van a depender de las capacidades gástricas, ¿no? Entonces, cuando comienzan a comer, pueden variar de un cuarto a media taza, ya de los 9 a 11 meses media taza, y de los 12 a 21 meses 3/4 de taza. Son varias comidas al día en realidad, ¿no? A media mañana fruta, el almuerzo, a media tarde otra vez fruta o alguna mazamorra con fruta para que tenga fibra, y la cena que debe ser temprano, ¿no? 6:30, 7, para que pueda tener un espacio largo para la digestión. Y más o menos, y todavía hasta los 12 meses, pues prácticamente es de la mano comida y lactancia todavía, ¿no? Después de los 12 meses ya la leche materna realmente, si bien es cierto, se recomienda que lacten hasta los 2 años, ya la leche materna ya pasa a un segundo plano. Lo más importante es la ingesta de comida y escoger bien los alimentos, ¿no? Siempre escoger que haya una buena ingesta de proteínas, ¿no? Que haya una buena ingesta de fibra, ¿no? Más o menos la ingesta de kilocalorías de acuerdo a las edades, ¿no? Entre 6 y 8 meses, más o menos 95 kilocalorías por kilo, con un 6 a 8% de proteínas del total, ¿no? Entre los 9 a 11 meses, 101 kilocalorías por kilo, y ya después de los 12 meses, un poco más de 100 kilocalorías por kilo, ya con un porcentaje mayor de proteínas de 10 a 14%, ¿no? Ahora, ¿qué es? Eso es más o menos lo que se espera de la alimentación. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer? ¿O cuáles son las prácticas inadecuadas dentro de la alimentación complementaria, ¿no? Por ejemplo, el uso inadecuado del biberón. Muchas veces usan el biberón hasta para darle de comer al principio. No quiere comerse la sopa, pero si se lo pone el biberón y le dan un super hueco al biberón, se lo toman. No es una buena idea. O darle consistencias y texturas inadecuadas, ¿no? Que a veces queremos que el niño coma o muy blando o demasiado grueso para su edad, ¿no? Por otro lado, no es bueno entretener a los niños a la hora que comen, o sea, televisor, ¿no? El niño debe comer si tiene hambre, y si no, lo hará en la comida siguiente, pero no podemos convertirlo en un comedor pasivo, ¿no? O sea, alguien que simplemente come porque está entretenido en algo. Por otro lado, no se usa la comida como parte del entretenimiento, o sea, no se le da a un niño un trozo de pan o galleta porque esté aburrido o porque está llorando, ¿no? Las necesidades afectivas se deben aliviar con afecto, no con comida. Si no, terminamos en un circuito inconsciente, ¿no? La ansiedad se quita comiendo, y eso es igual a la obesidad. Por otro lado, no se debe pelear con el niño para que coma un poco más. Solo se conseguirá de esa manera hacer desagradable la comida y transformar la comida en lo que no es, ¿no?
un elemento de juego o una disputa o ver quién gana, ¿no? Ahora, ¿qué sugerencias podemos indicar a la mamá al momento de comer, ¿no? Ahí debe haber dos cosas, ¿no? El niño decide cuánto comer y la mamá decide qué cosa debe de comer, ¿no? Por otro lado, que tú le prepares al bebé debe ser relativamente agradable. Y si no le gusta al niño, tú pruébalo para que veas cómo quedó, pues, ¿no? Por otro lado, el niño debe comer acompañado, ¿no? O sea, es bueno que participe de la comida también de la familia, ¿no? No comer aisladamente a horas exactas o qué sé yo, ¿no? Y otra cosa, se debe exponer el alimento por lo menos 8 a 15 veces para una mejor aceptación. Por ejemplo, obviamente cuando todos tenemos gustos, todos comemos mejor unas cosas que otras. Los niños que comienzan a comer también. Pero hay cosas que sí que se las tiene que comer o nos interesaría que coman, ¿no? Por ejemplo, carnes o algunas verduras en especial. Si él no tiene la aceptación de lo que nosotros queremos que coma, entonces sí, de todas maneras hay que intentarlo, seguir intentando por medio de 8 o 15 veces, ¿no? En algún momento va a aceptar. Ahora, la duración de los tiempos de comida también depende de la autorregulación del niño, del entorno. O sea, las comidas deben tener una cantidad razonable de tiempo, porque no come tampoco, le vamos a sentar 2 horas a que coma, ¿no? En todo caso, si el niño no tiene muchas ganas de comer, terminar la comida y volver a presentarle una comida 1 hora después, por ejemplo, ¿no? Ahora, es importante lo que escogemos para que coman, porque prácticamente los padres definitivamente influyen en los hábitos alimentarios, ¿no? No solamente es la parte genética, o sea, lo que nosotros acostumbramos a comer, eso es lo que generalmente le vamos a dar a nuestros hijos. No nos gustan las verduras, nuestros hijos tampoco van a comer verduras, ¿por qué? Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos coman bien, nosotros también tenemos que comer un poco lo que le estamos ofreciendo, ¿no? De padres obesos, niños obesos, más que todo es la costumbre, ¿no? Ahora hay una corriente, ¿no? El baby led weaning, que es una forma de ofrecer la alimentación complementaria en la que al bebé se permite un poco escoger lo que va a comer. Entonces ahí los padres deciden y qué ofrecen, ¿no? O sea, claro, tratan de poner comidas sanas, seguras, pero el bebé escoge qué cosa va a comer. Entonces, ¿cuál es el origen de esto, no? O sea, a raíz de las recomendaciones de 2002 de la OMS de iniciar a los 6 meses, algunos padres y profesionales comienzan a cuestionar la necesidad de los triturados, ¿no? Entonces, pese a tener un origen empírico, hay cada vez más trabajos serios que han estudiado este tipo de comida, ¿no? Con resultados a mediano y largo plazo. Ahora, ¿cómo se hace esto, no? O sea, al bebé se le sienta a la mesa con la familia en las comidas y se les ofrece la misma comida que supuestamente debe ser sana y saludable. Obviamente en trozos de consistencia más blanda y apropiada para su desarrollo psicomotor. El bebé se alimenta por sí solo desde el principio, al comienzo con las manos y posteriormente con cubiertos, ¿no? Ahí todavía el aporte de leche sigue siendo a demanda, o sea, lactancia materna, ¿no? Ahora, pero algunas personas creen que es válido para todos los bebés. Entonces, se ha estudiado que niños nacidos a término, sanos y con desarrollo psicomotor normal, tanto alimentados pecho como lactancia, con una información y precaución adecuada, podría ser bueno, ¿no? Pero niños prematuros que tienen alguna patología, de repente no resulta tan bueno. Ahora, en ese tipo de alimentación a veces hay posibles inconvenientes, ¿no? De que de repente los niños no escojan alimentos variados de tal manera que haya déficit de algún nutriente, o si es muy grueso haya atragantamientos, ¿no?
o si la comida podría ser insana o poco variada, pero eso depende mucho de los padres qué alimentos escoger, ¿no? Si se escogen bien los alimentos, podría ser válido, ¿no? O sea, en realidad es una forma simplemente de ofrecerle los alimentos al niño.